el que debe hablar más es el cliente. Si soy yo la que está hablando más, pues algo está fallando. Y hay mucha gente que no tiene la habilidad, pero tienen la actitud, el ahínco, las fuerzas, las ganas de querer aprender y se convierten en mejores profesionales. Y nos dijo que si teníamos miedo, que aún estábamos a tiempo de pasarnos a secretariado o contabilidad o buscar un marido que te mantenga. En Microsoft tenemos un portafolio bastante amplio, pero si no hablas el idioma nativo de la industria. Con respecto al sector de ventas, ¿qué cambios ves y para dónde va? Las ventas tienen que estar evolucionando constantemente. Ujú. El mercado cambia, las necesidades cambian, las tecnologías cambian. Entonces, tenés que entender mucho, es sumamente importante entender la industria en la cual te estás enfocando. Porque nosotros en Microsoft tenemos un portafolio bastante amplio que se adecua a diferentes industrias, pero si no hablas el idioma nativo de la industria, si no entendés cuáles son los retos que se tienen en retail, cuáles son los retos que se tienen en banca, hacia dónde va la tendencia de banca, hacia dónde va la visión, qué es lo que se busca, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento de mi vida me dediqué a banca y finanzas y era el término de fintech, ¿verdad? Era algo como irreal. Ujú. Y hoy en día ya lo estamos viviendo. Las compañías y los bancos que se adecuaron a las nuevas generaciones son esos bancos que están captando más clientes hoy en día. Ujú. Y ya que se ha popularizado bastante recientemente, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial? Con respecto a la inteligencia artificial, siempre lo veíamos como algo que iba a pasar en muchos años. Hoy la inteligencia artificial ya llegó Ujú. y nosotros como seres humanos tenemos que tratar de aprovechar y empezar, sobre todo como especialistas en tecnología, entender cuáles son desde el punto de vista ético, cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar a ser mejores. Y por eso Microsoft hoy comercializa Copilot y es Copilot, ¿verdad? Yo soy el piloto, yo soy el que tomo las decisiones, pero el Copilot es lo que me ayuda a mí a poder acortar la toma de decisiones. Por ejemplo, para mí uno de los casos eh, más maravillosos que me parece es la capacidad de la inteligencia artificial de poder procesar información versus el ser humano y el conocimiento y la educación que tenga ese profesional. En el campo de la salud, por ejemplo, podemos identificar mucho más rápido los síntomas o las posibles enfermedades a través de una lista de síntomas, podemos poner los resultados de los diferentes exámenes y la inteligencia artificial hoy en día nos está ayudando a entender mucho más rápido cuáles son las posibles enfermedades que una persona pueda estar padeciendo y los posibles tratamientos que puedan ayudarle a mejorar su salud en un menor corto o un menor plazo de tiempo. Entonces, ahora, para alguien que quiere trabajar en ventas al nivel de Enterprise o incluso para Microsoft, ¿hay unos consejos que le darías a esa persona? Es importante llevar formación en ventas, el poder leer al cliente, el poder entender cuáles son los blockers, cómo manejar los blockers. Algo tan sencillo de que si te hago una pregunta, Llorel, y te voy a preguntar, Llorel, ¿ya presupuestaste los proyectos para el siguiente año? Oh, entonces fue toda la Este respuesta. espacio, exacto, ese espacio donde yo hago un silencio intencionado es lo que me permite a mí transmitirle a mi cliente que estoy esperando una respuesta. Ujú. Se llaman silencios incómodos o silencios intencionales porque precisamente lo que quiero es obtener información por parte tuya. Se dice también que en una reunión explorativa, el que debe hablar más es el cliente. Si soy Ujú. yo la que está hablando más, pues algo está fallando, porque significa que estoy entregando información, lo cual podría ser muy valiosa dependiendo si hubo una preparación previa, pero lo más importante es definir
y poder extraer información de acuerdo a las necesidades, la visión, la estrategia, cuáles son los puntos de mejora que tiene el cliente, cuál es la estrategia del cliente, y así podemos definir next steps y de acuerdo a las prioridades de cómo queremos seguir trabajando en conjunto. Sí, Y algo que le pido siempre, perdón, a mi cliente es que generemos relaciones de confianza, que seamos transparentes y que me diga, mira Jenny, en este momento esta solución no, porque acabo de firmar un contrato, entonces el tiempo en ambas partes es valioso. Entonces, esa transparencia, ¿verdad? Y generar esa confianza con el cliente, para mí es realmente importante. Pues estos consejos que nos has brindado me hace pensar, ¿hay unos trucos de vender o leer al cliente que has aprendido que son fundamentales? Sí, tengo mis trucos y yo creo que es la capacidad de poder leer al cliente. Lleva mucho entrenamiento y sin embargo, como te decía al inicio, es estar presente, es estar realmente interesado, es escuchar al cliente, ¿verdad? Y muchas veces nos tenemos que, decimos, hay una analogía que es convirtámonos más en elefante de escuchar y menos como cocodrilo en lugar de hablar. Sí. Porque la idea precisamente es transmitir la información, creo que y para cada reunión es importante, hay una preparación previa, es entender cuál es la industria, es entender cuál es la tendencia, es revisar las noticias que están relacionadas a ese cliente, entender si ese cliente está pasando por una buena época, por ejemplo, en pandemia, hubo compañías que tuvieron grandes retos. Las compañías cerveceras, por ejemplo, al estar cerrados los bares, los restaurantes, pues su consumo disminuyó y por lo tanto el presupuesto y cómo se reinventaban para poder seguir creciendo el negocio. Y así con muchísimas más industrias. Y se dice que si alguien quiere hacerse rico, la habilidad pues, más importante es saber cómo vender. Realmente, ¿cuándo se puede ganar trabajando en el sector de ventas en una compañía tech? Todo va a depender, esos son datos que nosotros normalmente no mencionamos, pero sí coincido con la teoría de que si realmente quieres hacer dinero, estando en ventas es una opción y si la ofrece, la compañía te ofrece, ¿verdad? Nosotros normalmente un vendedor tiene un salario base más comisiones, entonces eso para mí es realmente importante, que vos puedas tener acceso porque entonces el cielo va a ser el límite. Obviamente también es entender tu cliente, las necesidades, como ya lo he comentado, pero el prepararse, el entender, el ser un aliado de cara al cliente te va a poder permitir y entender muy bien el proceso de venta, entender cuándo alguien clasificar la organización o los diferentes contactos de la organización y tener claro si Llorel es una persona que es pro mi tecnología o es un blocker o es alguien que es neutral. Entender si a la persona con la que estoy interactuando tiene poder de decisión, tanto desde el punto de vista de presupuesto como también desde el punto de vista técnico, porque muchas veces, por eso se trabaja en un equipo como si fuera un ecosistema, necesitamos que el equipo técnico valide si efectivamente la solución cumple técnicamente con lo que se está buscando. Y luego, ¿verdad? Una vez que se tenga el visto bueno, pues lo ideal sería ya pasar a un proceso de negociación a nivel de la oferta comercial. Y obviamente también un vendedor tiene que prepararse, tiene que entender cuáles son esos objetivos que la compañía le define y adicionalmente entender cuáles son los productos que le genera mayor impacto dentro de su compensación para poder ir a promover esos productos dentro de tu cartera de clientes y así poder obtener muy altas comisiones.